MAME. More than 20 years of forensics, reverse engineering, disassembly analysis, cracking, hacking, decryption, trojaning, and much more for the sake of emulation and preservation. Roberto Fresca contará la historia de todo lo que sucede en el detrás de escena del mundo de las ROMs para juegos en MAME, desde ingeniería reversa y cracking hasta descripción y forensics para lograr revivir los dumpeos de código de las viejas máquinas de arcade. Buenas tardes, soy Roberto Fresca. Desde hace muchos años soy parte de la escena de la emulación y la preservación. También soy miembro del Dumping Union, que es un grupo de gente que está alrededor del mundo tratando de dumpear y de traer los contenidos de ese hardware viejo para ser próximamente emulado. También soy miembro de Recreativas.org, que es un grupo español que se dedica a preservar justamente las recreativas especialmente españolas. También me olvidaba. A mucho orgullo, soy uno de los desarrolladores y programadores de este fantástico proyecto que hay de documentación, preservación y emulación llamado MAME. Yo sé que por ahí la palabra les suena, que en algún momento les hace un clic de esto de MAME. Muchos de ustedes seguramente conocerán de qué se trata, juegan los juegos, etc. Pero por ahí hay otras personas que se arrimaron porque, ¿qué es esto? Querían saber realmente de qué se trata. Bueno, antes que nada tengo que decirles de que sí, soy ya 20 años hace que estoy desarrollador oficial de MAME y que tengo más de 500 juegos, plataformas emuladas al día de hoy. Pero volvamos a esto. MAME. MAME empezó como Multiple Arcade Machine Emulator. O sea, un emulador múltiple de máquinas arcade. Ustedes dirán, o sea, los que por ahí no lo conocen dirán, emulador, arcade, ¿qué es esto? ¿De qué me está hablando? Bueno, acá lo que sucede es que tenemos que remontarnos un poco a la historia. Porque nosotros, no los desarrolladores, los viejos, también jugábamos y nos encantaba, nos volvían locos los jueguitos y esas cosas. Pero ¿sabes qué? Saben que no había internet, no había smartphones, no teníamos nada. Simplemente jugábamos en las veredas, con las bolitas, los soldaditos. Y algunos juegos mecánicos, porque el que tenía la suerte, el papá le compraba un juego mecánico que salía fortuna. Pero no teníamos nada hacia nivel video. Era todo un problema. Pero bueno, de repente, así como si nada, aparecieron las primeras maquinitas. Los fichines que le hablamos, los arcade. Las primeras eran al estilo Pong, no sé si las conocerán. Pero bueno, eran una maquinita en la cual uno le ponía monedas y con la moneda tenía una partida. Bueno, el video era bastante pobre, por decir así. Se basaba en dos palitos que se movían a términos verticales con una perillita, con un pad. Y después había como un cuadradito que iba así medio volando y rebotaba por todos lados. Y uno tenía que hacerse la idea de que era una pelota eso. Y que tenía que mover esas barras para poder pegarle y que si no me hacían el punto. ¿Qué juegos teníamos, por favor? Claro, era lo poco que teníamos. Nos faltaba todo lo demás. Bueno, estas primeras placas que había, estas primeras máquinas, eran muy complejas y eran todas en electrónica discreta. Para que entiendan un poquito, yo creo que la mayoría sabe de qué estoy hablando, era electrónica pura, a pedal, a palanca. Eran todos gates, eran latches, eran todos lógicos. O sea, no había el poder de una CPU o de algún otro integrado para ayudar a las cosas. Entonces terminaban siendo pilas de placas recomplejas de pequeños componentes electrónicos. Eran caras, eran imprecisas. Y bueno, pero era lo que había. Era lo que nos movía realmente para poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno, las cosas evolucionaban. La industria del juego nos estaba empujando para algo mejor. Y ahí aparecen, ¿qué aparecen? Aparecen los clásicos, los nuevos juegos. ¿Cómo es esto? Era toda una revolución. Ya estábamos un poquito más centrados a la década y bueno, ya empezaron a aparecer las CPUs.
y otros chips, los chips de sonido, los chips gráficos. Y bueno, y los manufacturers, la gente que hacía los juegos, diseñaba, tenía un equipo pero excelente para diseñar un juego que le llevaba mucho tiempo. Pero el juego tenía que tener pegada, porque para ese entonces no había tantos recursos. Entonces, ¿qué hacían? Diseñaban el juego y después diseñaban el hardware para que pueda acompañar ese juego. Entonces, ¿qué teníamos? Bueno, se hacía un juego, por ejemplo, los clásicos que ya conocemos, Pac-Man, Mrs. Pac-Man, Defender, Xevious, todos juegazos. Pero bueno, tenían su memoria y si no tenían, bueno, después se diseñaba un hardware para tenerlo en la fase final que contenga suficiente memoria para poder correr ese juego. Empezaron a aparecer los chips sonoros. Entonces se le empezaron a agregar esos chips sonoros para darle mejor sonido. Y si el programador decía que esto tiene que sonar con 6 voces, se le agregaban 2, 3 chips de sonido. E incluso una CPU extra para poder manejar todo ese sonido. Bueno, la evolución siguió, o sea que de repente para poder tener muchas veces un juego en esa calidad que ellos querían, tenían que hacer un sinnúmero. Por ejemplo, un juego que tenga 3 CPU, 4 procesadores de sonido, 2 procesadores de video. Ya se puso un poquitito, bastante más compleja la cosa. Pero bueno, en este caso es para recalcar en realidad que estos arcades que en realidad nos movían, nos encantaban y que nos volvíamos locos por jugar, cada uno corría en una plataforma totalmente diferente. Totalmente diferente. Cada plataforma estaba diseñada a la altura del juego este. Bueno, ¿qué pasó? Fue toda una revolución. La gente iba, jugaba a las maquinitas de acá para allá y empezaron a aparecer estos salones que tanto conocemos, que eran los salones de ocio, los salones de recreativas, donde la gente iba y jugaba a los fichines horas y horas y horas y horas y horas. Se iba formando un entorno social. Claro, obvio, ustedes iban, todos íbamos ahí, nos encontrábamos con nuestros amigos, con gente conocida. Pero eso no era todo. El problema era que había también gente desconocida, el problema que era mucho ocio y tiempo perdido. Entonces estaba mal visto por los padres, porque nos decían que no teníamos que estar tanto ahí, porque nos daban muchas vueltas. Había mucha gente desconocida, o sea que no sabías qué iba a pasar. Imagínense un padre que tiene a la nena ahí adentro con 13 años y se queda 8 horas ahí adentro y con gente que ni conoce, con el que viene de laburar, que hay unas distancias, diferencias. Se puso un poquitito difícil. Entonces, ¿qué? En ese momento tenían que hacer algo. Había una especie de estrategia de marketing que había visto qué era lo que pasaba. Entonces empezaron a aparecer las primeras computadoras personales y las consolas. Las primeras hablo, ¿eh? Esas que uno les conectaba a un televisor y de repente salía, ¡uy, mira qué lindo! Tengo una computadora en casa. ¡Uy, ojalá yo pudiera tener una! Claro, era casi imposible tenerlas porque eran carísimas. Pero bueno, con esas computadoras y esas consolas, mal que mal, eran didácticas, especialmente podían programar, podían hacer un montón de cosas que, bueno, estaba bien para el chico traerlo de vuelta a la casa. Pero claro, yo quiero mi jueguito, ¿dónde están mis jueguitos? Y de repente nos encontramos con que no había forma, de que los jueguitos en ese momento eran precarias. Esas consolas eran precarias, y lo mismo que las computadoras. Yo puedo contar de que, por ejemplo, yo no era una persona de computadoras, a mí no me gustaban en realidad. Yo era el típico bohemio que me gustaba cantar, tocar el piano, acompañarme con el piano, guitarra, etc. Hacía una carrera así de ciencias. Pero bueno, llegué a mi primer computadora por una cuestión de hacer una inversión, porque era un momento difícil y la plata no valía. Entonces llegué a comprar mi primera Texas TI 994A. Me imagino que la deben conocer. Es de antaño, pero bueno, era lo que había, era la computadora personal de ese momento. Y bueno, imagino, yo fui a buscarla, porque la compré de segunda mano, y la persona que me la vendía me mostró un juego con líneas, parecía... se llamaba Parsec, era parecido al Defender, me volví loco de ver esos haces láser que pegaban por acá, por allá. Decía, qué bueno está esto. Y como corolario de eso, encima, muy vivo él, me mira así displicente por detrás, borra la pantalla y tipea. 10. Print, abre comillas, Jorge.
cierra comillas, punto y coma. Enter. Abajo pone 20, go to 10. Yo me quedé así mirando. Mirándome para el costado así pone run. Y chao. La pantalla se llenó de Jorge. Jorge, 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 Jorge. Y yo me quedé loco y me miraba y decía, ¡wow! Por Dios, ojalá algún día pueda programar como este animal. Miren si había agua abajo de cosas. En realidad... Gracias. Pequeña anécdota. Lo que sucede es que en ese momento era muy neófito y no entendía, pero igual, yo quería ser como Jorge. Ese sí que la tenía clara. Bueno, pero yo llegué a casa y dije, y ahora, ¡ja! Esta es mi pista. ¿Dónde están mis jueguitos? Y entré a mirar de que el Parsec, el juego que me mostró, era un cartucho que venía con esa computadora. Ah, si querés otro tenés que irte a Estados Unidos a buscarlo. Y los jueguitos que había eran muy precarios. Y yo quiero y nada, eran juegos muy básicos. No colmaba la expectativa que uno esperaba de ese tipo de cosas. De repente, en la otra punta del centro, tengo el Q*bert y el Pac-Man para Texas Instruments. La iba a buscar y cuando lo entraba a ver, digo, no. Era una serie de píxeles así, todos cuadrados, ni parecido. Pero bueno, era la época de la Commodore 64. Claro, era una revolución prácticamente. Porque esta máquina tenía de todo, tenía gráfica, un entorno gráfico que era brillante, con un chip gráfico que era increíble. Los 16 colores que tenía brillaban al lado de lo demás, obviamente. Y tenía un chip sonoro que era el SID, que sonaba bárbaro. Pero claro, igual distaba de lo que eran esos arcades. Pero bueno, era la máquina del momento y era muy cara, muy cara. Estamos hablando de que valía $1.200 con su disquetera, porque las disqueteras no eran como las de ahora, que es un esclavo. No, la disquetera de esta máquina era otra computadora más, con su procesador 6510 o 6502, sus vías, pías, sías y buses y lo que sea, y procesaba. Era una maravilla arquitectónica, y tenía sus juegos, y empezaron a aparecer ahí unos por más fieles. Claro, de repente apareció una versión de Mrs. Pac-Man, una versión de Kung Fu Master y otras de así de arcade que estaban muy bien hechas. Claro, tenían mejores gráficos y sonido como para poder presentarse en esto. Y bueno, y realmente uno estaba feliz con eso. ¿Por qué? Porque estaba apareciendo realmente en escena la simulación. La simulación. Ustedes dirán, ¿qué? ¿La simulación? Sí, esto, los jueguitos, sí. Una simulación. En realidad la simulación que todos queríamos era que para nuestra máquina tener esos jueguitos andando. ¿Cómo? A través de esto, de la simulación. La simulación no es más que portar un programa o juego de una plataforma a otra completamente distinta. ¿Pero cómo se hacía esto? Bueno, las compañías, dueñas de software, contrataban, o las licenciatarias, contrataban equipos completos que lo que hacían era reescribir el programa original, vamos a suponer un juego determinado, supónganse, no sé, por decir así, el Kung Fu Master, y reescribirlo en el lenguaje de máquina de la computadora target. Bueno, una vez hecho así, trataban de reproducir fielmente todo lo que podían para que la experiencia sea más o menos similar a esto. Esto era la simulación, reescribir el programa en otra plataforma distinta. Luego, había gente que era excelente en esto, que eran grafistas, que trataban de portar los gráficos. Tenían los gráficos originales y trataban de que, obviamente, dado el entorno y las limitaciones que tenía, hacer unas gráficas más o menos decentes que sean dentro de todo lo más fiel posible. Y pucha que lo han logrado en muchos casos. Porque en el caso, por ejemplo, de la Commodore, que es lo que estoy hablando ahora, tenía 16 colores y en un modo que tenía 160 puntos por 200. Y tenías que resolver en eso matrices de video de 386 por 284 con dos paletas de 128 colores. Entonces había una degradación de gráficos. Pero bueno, así todo se trataba de llegar. Había muy buenos grafistas que podían hacer cosas como Jim Sachs, por ejemplo. En el caso del sonido era diferente.
Porque mi jueguito que jugaba, no yo, pero bueno, el jueguito que yo esperaba, por ejemplo el Kirus, tenía 4 procesadores de sonido. Y estamos hablando que tenía 8 voces mixtas. Y no había máquina que pueda soportar eso. Entonces a veces, para no caer en la decepción de tener que degradar el sonido, que era una de las experiencias más grandes, ¿qué hacían? Reescribían una nueva música, un nuevo sonido para este programa. Y por eso hubo ports, como el de Ghosts 'n Goblins, que no me lo olvido más, que estaba muy lindo, estaba muy parecido al original, pero la música era brillante, pero era otra música diferente. Pero eso sí, usaron gente como Rob Hubbard, como Ben Daglish, como Chris Butler, que eran genios de la música de 8 bits, y crearon un track realmente excelente, que era muy pegadizo. Entonces el juego tuvo su volumen para poder estar adelante. Claro, también en cierta manera uno se iba un poquito decepcionado. ¿Por qué? Y por la limitación era la memoria. En este caso, yo me acuerdo en este juego, en el Ghosts 'n Goblins, vos matabas una serpiente gigante y después entrabas en lo que era la perdición con gárgolas, con ogros. Y acá vos matabas a la serpiente y aparecía una plaqueta así, una placa totalmente cruda, fría, que decía: usted ha rescatado a la princesa. Me cortaron el juego a la mitad y la experiencia del juego. Bueno, años después, los que siguieron la escena se encargaron de hacerlo bien y desde cero. Pero bueno, no era el caso. La cuestión es que, entre todo esto, la escena se caía. Pero bueno, a mí me quedaba corta la Commodore. Y yo dije un día, yo no puedo seguir programando con esto, me queda chica. El día que dije eso, fue el craso error de mi vida. Ese día dije, ay, ¿cómo hacen para programar estos jueguitos? Y miré, y había una sola línea de BASIC que decía SYS 2064. Manual, porque no había internet en ese momento, uno no podía poner en Google nada, y en el manual decía SYS, comando que ejecuta un programa de lenguaje de máquina en la dirección especificada. ¿Lenguaje de máquina? ¿Qué es esto? Bueno, ese fue el primer día en que conocí el assembler, el lenguaje de máquina. El lenguaje del procesador, del 6502-6510. Y ese día entré en pánico porque me desequilibré, me volví loco. ¿Qué es esto? No había mucho documento. Y bueno, y era todo prácticamente en prueba y error. Y tenía que saber de qué se trataba. Y empecé a meterme dentro de ese lenguaje y cada vez más adentro, y con eso encontré la arquitectura de esta máquina y cómo funcionaba. Y los trucos que tenía las 3 palabras mágicas. Tenía multiplexión, bank switching, interrupts. Con esas 3 cosas se podían lograr efectos y sacarle el jugo de una manera que antes no se había podido hacer. Más adelante vamos a tratar de exponer un poquito más acerca de estos trucos. Pero lo lógico aquí era que me puse inmerso en esto y perdí muchísimo tiempo tratando de programar assembler. Me hice experto, vino la escena de cracking. Todo el primero que decía era tratar de medirse, a ver si podía desproteger juegos y desproteger otras cosas. Convertir de PAL a NTSC con rutinas muy diferentes que había, porque la Commodore tenía una versión de Estados Unidos y una PAL, que era de europea. Entonces, como la escena era europea, venían los juegos europeos que tenían problemas de scroll y todo. Y había que convertirlos a NTSC. Y muchas cosas así. Y vinieron los intros, que todo el mundo conoce de qué se trata. Y a ver quién la tenía más grande, la cabeza, obvio, para poder hacer esto o lo otro, o este gráfico volando, o hacer un sinusoide en el aire que venga en forma axionométrica. Y bueno, era así. Pero bueno, la escena se fue muriendo. Yo recalco esto porque para mí esos fueron los días dorados de poder hacer las cosas y tener utilitarios y craquear y estar inmerso en el mundo del assembler, del hexadecimal, de los streaming que no sabés qué es lo que está escribiendo, qué está poniendo, y la ingeniería inversa para tratar de recobrar y utilizar todos los recursos habidos y por haber de esta máquina o de este sistema. Pero bueno, siguió la escena adelante con la Amiga, porque se murió prácticamente la Commodore. Y bueno, y los jueguitos cada vez fueron mejores, los ports fueron mejores. Pero después hubo una inflexión, empezaron a aparecer las PC. Las PCs primeras eran terribles porque eran orientadas para utilitarios.
pero no tenían gráficos. Los gráficos eran precarios. La salida de video era CGA, eran 4 colores, una paleta horrenda. Y los ports que se hacían para los juegos eran realmente horrorosos, porque eran manchones de acá y de allá y no se podía. El sonido era un bip, era inexistente. Y era toda una decepción, realmente nadie quería jugar ese juego. Y bueno, miraban otros tipos. Pero claro, evolucionaron, como todo. Y la evolución de las PCs nos trajo mejores gráficos, empezaron los VGA, luego los Super VGA, y bueno, ya teníamos un entorno gráfico lindo. Aparecieron los kits multimedia. ¡Ah! Yo tengo una computadora multimedia, decía. Y uy, qué bueno. ¿Y qué es eso? Bueno, es una máquina que viene con placa de sonido y un lector de CD. Bueno, era todo, tenía sonido real, con la Sound Blaster, pegaba, podías tener sonidos de 8 y de 16 bits, o sea, calidad de CD. Y obviamente, con mejores juegos y cosas. Pero bueno, esto trajo aparejado muchas cosas. Entre ellas, las publicaciones. Porque como la escena estaba en Europa, la gran mayoría de las cosas, nos mandaban cosas acá, las revistas que venían acá con un año de diferencia, que eran basura, pero acá las recibíamos con los brazos abiertos. Y traen un CD, loco, no sabés qué bueno. ¿Y qué tiene? Y no sé, qué sé yo, vamos a ver. Y venían con publicaciones multimedia, que eran revistas electrónicas o juegos interactivos. Y de repente había otras que eran para los más técnicos, para los que la teníamos clara, que, bueno, traían un CD lleno de shareware. ¡Wow! Corría en ese momento las primeras entradas a Internet, o sea que en realidad teníamos muy poco acceso. Y los que no teníamos acceso estábamos como locos esperando. Don José, llegó la microporongmanía. No tengo la microporongmanía, pero tengo la microconchmanía que viene con otro CD, con un montón, son 640 megas de... yo me quiero morir. Me llevaba la revista abajo del brazo y me quedaba... Que no me joda nadie, pero nadie. Me encerraba y me quedaba ahí viendo la cantidad de programas que traía. Era oro en polvo, por Dios, cuánto freeware, cuánto shareware. Mi Dios. Entre medio de todo eso... Acá es donde hago otra inflexión, porque entre medio de todo esto había, no sé, archivos MIDI de sonido, de un montón de cosas, y no sabés qué grande toda esta cosa. Bueno, pero en el medio de eso había un directorio, porque yo soy viejo, no había folders, había directorio, porque era todo DOS, había un directorio que decía demos, y dentro de los demos había 2 títulos, uno que decía Girus, que era uno de los clásicos, y otro abajo que decía Time Pilot. ¡Wow! Bueno, era hora que lo pongan en una PC, ahora que tiene un entorno más o menos adecuado. Bueno, entonces puse mi Girus. A ver el Girus. Y sale una pantalla, como las de intro, que decía de que era un soporte temporal o que era experimental. Que no me hace... Digo, pucha, el tipo está convirtiendo esto y ya está diciendo de que está mal. Digo, bueno, arrancamos muy mal. Así todo yo le di entrada porque quería ver esto. Era un escéptico, era. Y de repente empezaron a aparecer una serie de caracteres por la pantalla. Y de repente, ¡trum!, el Attract. Está funcionando el juego en el Attract. Y me quedé anonadado porque era idéntico. Era pixel perfect. De repente era el juego que yo estaba acostumbrado a ver. Y bueno, y viendo lo que era el Attract funcionando, que es obviamente, no toda la parte de introducción del juego, uno adentro ya tenía como una especie de sensación extraña, porque sabía con qué se iba a encontrar. Pero bueno, ustedes se acuerdan, deben saber muy bien cuando alguien tiene un impacto, un desequilibrio emocional. Por ejemplo, cuando alguien se enamora de alguien por de repente de verlo, o cuando te dan una noticia que te cae mal y te da vuelta el estómago. Bueno, a mí yo tuve una situación en la cual me sentí de esa manera. Me sentí como que se me dio vuelta todo. En un momento dado, el juego puso Insert Coins y empezó a titilar. ¿Y esto? Bueno, qué bárbaro estos programadores, qué bárbaro. Mirá lo que hacen para que la experiencia sea exactamente igual. Igual, era idéntica. En ese momento empecé a temblar porque me di cuenta, en realidad, de que yo estaba viendo el original, el juego original.
No puede ser. Una PC es una plataforma muy diferente de estas, que las conocía muy bien, sabía cómo estaban, qué procesadores tenía y todo. Pero bueno, no había forma. Esto no podía ser, era utópico. No, era real. Saqué el juego, fui a ver los binarios que tenía dentro y todo. Y sí, de hecho, estábamos entre la primera emulación. Emulación versus simulación. Simulación es lo que habíamos visto antes, la reescritura del juego para otra plataforma. Pero la emulación es algo muy diferente. La emulación es la simulación de cada uno de los componentes del hardware original, a tal punto de crear una placa virtual, un entorno virtual, donde el software original se va a ejecutar creyendo que está en el hardware original. Por ahí suena un poco confuso, pero es ese entorno donde el jueguito viejo cree que está en su hardware. ¿Y funciona? Y sí, porque tenés la recreación exacta del hardware. Los gráficos son píxeles exactos, como dice ahí en la placa. Los sonidos son idénticos. ¿Por qué? Porque es la emulación, es la simulación exacta de la parte de sonido. Y te da exactamente la misma experiencia, que eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué pasa? La emulación tiene distintas connotaciones. Pero bueno, la idea es para preservar y para documentar todo esto. ¿Cuáles eran los impedimentos? Era la falta o carencia del hardware para poder hacerlo. O sea, muchas veces el hardware ya no existía, pero bueno, de alguna manera teníamos que conseguirlo, porque si no, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, hay manera de hacerlo. Ya lo voy a explicar. El bitrot. El bitrot es el tiempo, revienta todo. El tiempo puede todo. Simplemente cualquiera de estos containers que tenían, las gráficas, los programas, etc. No importa si eran ROMs, que son pequeños integrados que contienen estos binarios, o si era una media magnética, o si era un CD o un DVD, todo se deteriora con el tiempo y se pierde. Entonces, este era también un impedimento, porque para poder preservar algo, teníamos que apurarnos antes de que el tiempo lo vaya rompiendo y después no lo podamos tener, no lo podamos recuperar. Copyright y protección legal. Teníamos también las primeras empresas que no sabían realmente qué iban a hacer. Si nos iban a meter en cana a todos, nos iban a poner presos por hacer estas cosas, porque estábamos tocando sus juegos, su copyright. Teníamos un poquitito de miedo. Y después las protecciones complejas. Las protecciones complejas que teníamos que sortear para poder emularlos. Las PLDs eran como una especie de chips que tenían arrays lógicos adentro y que hacían lío entre las dos puertas, entre entrada y salida. Y muchas veces cambiaban el addressing del hardware o hacían otras cosas de protección, las cuales teníamos que figurar nosotros. Como encriptar las líneas, por ejemplo, o hacer un bit swap o un SOR con las líneas tanto de addressing como de data. Y teníamos que salir adelante con eso. CPU bricks para evitar identificaciones. Armaban en su hardware un ladrillo epoxi que adentro tenía una CPU, tenía baterías, una RAM y cablecitos finitos que si intentabas abrirlo, chao, volaba. Y no sabías qué. Tenías que tratar de desencriptar la cosa por otro lado. Encriptación de código, gráficos y sonido. Bueno, esto lo hicieron siempre para que no se roben el código. Trataban de encriptar el sonido primero, después los gráficos, como el caso de Gaelco, que con su World Rally, que tenía la video RAM totalmente encriptada, para que no lo puedan copiar. De hecho, no se podía copiar. Y bueno, y la encriptación del programa, que era lo más lógico que hagan, a través de distintos dispositivos o de CPUs custom, trataban de encriptar el código para que los bootleggers, que eran la gente que copiaba las placas, no pudieran acceder a ellos. Los bootleggers son justamente eso, eran gente muy experimentada y con mucho dinero que tenían laboratorios enormes y que trataban de copiar las placas. Entonces había que trabarles un poquito el negocio, porque si yo diseño la placa y vos haces la plata, y bueno, algo no está funcionando bien. Ahora bien, los bootleggers desprotegían esos hardware, creaban otro hardware y también lo protegían como si fuera de ellos. Y no tenían el copyright. Entonces era todo un problema esto. Y por último, los hoarders. ¿Qué son los hoarders? Eran aquellos que no quiero que juegues a la pelota es mía y me la llevo. Bueno, así funcionaba. Tenían las placas, sabían que las placas iban a morir, pero no las daban. Ah, no, esto, mirá lo que tengo, este juego lo tengo yo, solo. Es para mí. Vos no.
Y con eso se perdían muchos de los títulos que eran fantásticos. Bueno, no había forma, era una de las peleas principales. Bueno, volvemos a la emulación. Empezaron los emuladores chicos dando vuelta y como habíamos hablado de que eran de diferente hardware cada uno, bueno, eran simples, hasta que apareció MAME. Como proyecto de documentación y preservación de hardware y software. Claro, la idea era documentar y preservar todo esto. ¿Por qué preservar? Porque sí, porque teniendo el emulador, dentro de 2 siglos, las personas que estén pueden ver realmente y pasar la experiencia de tener el juego emulado o los programas emulados de tal manera. Era un emulador múltiple, hecho por 2 visionarios que hicieron un sistema modular para poder programarlo. ¿Por qué modular? Y porque es los primeros que dijeron, bueno, saco factor común, pongo en una librería las CPUs, en otras librerías ponemos las placas, ponemos los chips de sonido y los de video. Entonces, con un driver o un controlador, vos juntabas las piezas y le decías qué tenía que hacer, cómo conectarlas entre sí, cómo funcionaban los interrupts entre sí, hacer un mapa de memoria para ver dónde escribía y dónde no escribía. La estructura estaba basada en C, y los cores estaban hechos en Assembler porque en realidad las PCs eran muy básicas para ese entonces, no tenían mucha fuerza. Pero en ese momento tenías un grupo muy cerrado de desarrolladores que tenía distancia con los usuarios, no les daba mucha bola. Y bueno, y había muy poca colaboración externa. Era nivel Dios, los desarrolladores allá y nosotros acá. Se hizo un furor a nivel mundial donde empezaron a aparecer fansites y devotos que armaban sitios de adoración y te volvían loco. Porque era toda una técnica muy, muy difícil y esto era muy esperado. Esperaban los releases de MAME para ver si estaba el jueguito que yo quería. Era bastante. Y bueno, así fue. Se evolucionó, se cambió los lenguajes, se hizo otro tipo de estructura, pasó a ser open source, se cambió la licencia. Se hizo más para llegar a las personas. Pasó por SVN, después GitHub, o sea que cualquiera podía hacer un pull request y estar en contacto con los desarrolladores para poder tener una colaboración externa. Había canales de discusión y se hizo todo más participativo. O sea que cada uno hoy en día puede ser potencialmente un desarrollador para esto. El legal status. Había una franja gris en la cual uno no sabía si, como yo dije antes, si en realidad iba a ser atacado o no por las compañías y el temor a las acciones legales. Pero bueno, las posturas de las compañías fueron diversas. A mí hubo una, que es una compañía muy famosa, que tiene un bichito que pincha, que es una compañía de videojuegos muy grande, que nos mandó un cease and desist, que es una nota como diciendo, bueno chicos, déjense de joder, basta con esto, y bueno, y no queremos que estén con la emulación. Y ese mismo funcionario al otro día a mí me escribe para decir que no le dé importancia a lo que habían puesto, que en realidad el proyecto era fantástico y que querías que sigamos adelante. O sea que había parte colaborativa, había empresas que sabían que ganaban en publicidad y otras que no querían ni que toques absolutamente nada. Bueno, de Milestone son prácticamente cómo fue que yo llegué adentro a ser parte de desarrollador. En realidad hay una anécdota muy loca con esto, que le había contado cuando me hicieron la entrevista aquí. Voy a tratar de resumirla rápido. Corría ese entonces y MAME no tenía jugadores, no tenía programas de fútbol, no tenía ningún tipo de juego de fútbol emulado. Y en un sitio apareció un italiano que decía que quería emular el Tekken World Cup si alguien le daba una mano. Accedí. Y bueno, le escribí, estuvimos un montón de semanas en inglés comunicados hasta que yo conseguí la placa. Me tuve que ir muy lejos a la costa atlántica, Mar del Plata, y conseguir la placa y después comprarme mi primer lectoprogramador de EEPROM para leer los chips. Era muchísimo dinero, pero lo hice. Y así todos estuvimos siempre en contacto y tratando de desarrollar el driver. Meses. Hasta que en un momento digo, ¿necesitamos la placa? La podemos llevar porque me la están pidiendo y está muy lejos donde tenemos que ir. Tengo que hacer 400 kilómetros por la costa atlántica. Silencio y de repente me dice, ¿dónde estás? Él era Ernesto Corby. Le digo, yo en Tigre, en Buenos Aires. Me manda un mail diciéndome, este es mi teléfono, estoy en Devoto, venite para casa ya. Meses en inglés tratando de pelear. Claro, yo, Roberto Fresca, él Ernesto Corby.
No teníamos ni idea y estábamos a 20 kilómetros. Bueno, la cuestión es que como nenes, ¿viste? Como uno se siente con la emulación como Víctor Frankenstein trayendo al monstruo a la vida. Es así, uno no puede describirlo de otra manera. Yo me acuerdo con él, cuando vimos los primeros jugadores que salían a la cancha y los teníamos emulados, saltamos y nos abrazamos como nenes de 8 años gritando. Y era increíble, nos volvía esto, el desarrollo de la emulación, nos volvía atrás a la época esa del cracking. Es increíble, pero uno tiene esas imágenes, es como de repente como el perro de Pavlov, del reflejo condicionado. Yo me ponía a craquear y mi vieja tiraba un desodorante que era imposible, no se aguantaba. Hoy en día huele una fragancia similar y me lleva a eso. Bueno, esto es exactamente igual. Me da esa pasión, me hace hacer la ingeniería inversa a cada rato de cada cosa. ¿Me volvés atrás una? Ahí está. Hablo del hardware de gambling porque en ese momento no estaba soportado, pero abusaban de estos recursos, del bank switching, de la multiplexión y de los interrupts. Voy a explicar así muy por encima de qué se trata. El bank switching es porque, bueno, en ese momento la RAM era muy cara y los sistemas que tenían las plataformas tenían las cosas divididas en bancos. El kernel en banco, el generador de caracteres en otro banco y así. Entonces, para sacar, digamos, un poco de provecho, se iban switchando esos bancos para poder aprovechar la RAM de abajo. A veces se hacía porque, bueno, por ejemplo, tenías un chip de sonido que podía hacer muy pocas cosas, entonces vos tenías distintos bancos y los ibas cambiando para que en ese momento puedas tener más sonidos con ese mismo chip. Multiplexión. Esto puede tener 8 sprites. Sprites son gráficas móviles, ya lo sabrán. Muy bien, ahora, por interrupción yo corto la pantalla entre medio y después pongo los mismos 8 sprites abajo en una interrupción de video. Los mismos, pero con otra definición. Estoy viendo 16. Eso es multiplexión. Y llevado a este hardware, muchas veces es con líneas. Yo tengo inputs, outputs. Pero inputs tengo 8 de los 8 bits que tengo de un puerto. Y de repente, con el sistema de multiplexión, que tengo como si fuese 4 bits más o líneas, que lo que hacen como si fueran conmutadores. Baja esta, o baja esta, o baja esta, o baja esta. Y depende del estado de eso, esos 8 se leen como un botón. Con este otro estado, otros 8 botones. Y así hasta que puedo tener 32 botones distintos con solo 8 líneas. Eso era un truco muy viejo que había para poder sacarle más provecho. Y los interrupts, que era el abuso en las rutinas de interrupciones, poder hacer muchas cosas, poder hacer este tipo de abusos, de lecturas, de puertos y etc. Magic Fly y PM Poker fueron mis primeros drivers sin el hardware y solito. Por eso yo los destaco ahí. Se trata de un juego de apuestas, que era un globito que subía y vos apostabas a eso. Perdón, no, ese globito subía y vos apostabas a los otros de abajo. Y después se reventaban los de abajo y revelaban números. Y último el de arriba. Si vos le ganabas al de arriba, ganabas. Si vos pusiste 2 fichas, te llevabas 4. Y así. Era un juego bastante bobo, pero era muy adictivo. Pero bueno, esto se hizo pura y exclusivamente sin el hardware. Lo mismo que el PM Poker, que era un juego de póker. Simplemente haciendo reversa los programas. Simplemente, ¿qué hacíamos? Porque esta es la parte que quizás le atachan. Porque muchas veces cuando tenés el hardware, tenés que hacer un estudio exhaustivo. Decís, bueno, tengo el hardware. ¿Qué hago? Lo quiero emular. Bueno, ¿qué hacemos? Estudio. CPUs. ¿Cuántas CPUs tenés? Entrás a mirar el tipo, si es un 6502, 6510, si es un Z80, etc. Estamos hablando ahora de 8 bits, aunque había de 4 y de 16 y de 32 después. MCU, que son microcontroladores. ¿Tiene? ¿Sí o no? ¿Tiene? ¿Se comunican? El microcontrolador era como una especie de prueba o de, ¿cómo te podría decir? A ver, de protección. Muchas veces pasaba nada más que un parámetro para decir estoy acá, otras veces cambiaba parte del código. Eso era para evitar las copias. Tipos y cantidades de ROM o de RAM, de memoria o de estos chips que contenían los programas y las gráficas. Aparecieron los PSG, que eran los programadores de sonido, y bueno, y los CRTs, que eran los controladores de video, BDP, que eran los procesadores de video, y bueno, con las PLD, los custom chips, que son los que no sabíamos que había dentro, y bueno, se trataba de recrear el binario
que se podía sacar y reemplazarlo para poder, digamos, arreglar esa placa o ese hardware cuando se rompa. Bueno, las lecturas de ROM se hacen a través de unos lectoprogramadores, que son unos aparatitos donde se pone este chip y se lee a través de una computadora el binario que contiene. Se debe verificar de que esté en buen estado y bueno, se nombra bajo los estándares para crear los ROMset, los famosos ROMset. ¿Tenés la ROM de tal cosa? Bueno, era un conjunto de los binarios que había en la placa original. Las lecturas de las PLD, que eran estos programadores lógicos que ofuscaban, eran protegidas, entonces no se podían copiar. Pero bueno, a través de la reverse se podía leer bajo un hardware especial dedicado, se podía leer como otro tipo de dispositivo y después recrear el sistema de ecuaciones para después comprimirlo, ese sistema de ecuaciones, y llevarlo a otro dispositivo y poder ponerlo en la placa y hacer un reemplazo de ese dispositivo. Era muy difícil. Y los microcontroladores y los custom chips, cuando vos tenías un microcontrolador, era muy difícil porque ese hardware era incopiable realmente. Pero bueno, sabías cuál era el microcontrolador, pero no se podía leer el binario de adentro, el programa que tenía adentro. Bueno, hoy en día hay técnicas de forensics que son brillantes. Se trata de caparlos, a sacarle la capa prácticamente hasta que queda la placa sola, enmascararlo y apuntar con un microláser, que es micrométrico, al bit de protección. Con eso se borraba el bit de protección y se volvía a leer con el lectoprogramador y se podía extraer el binario. Porque la ROM interna estaba protegida. Pero aparecen en estos custom, que son unos chips que nadie sabía que tenía, pero que imaginábamos que tenía un microcontrolador adentro, porque la CPU le pedía pista, le pedía cosas, y no sabíamos qué traía. Entonces, en este caso, el hacer la ingeniería inversa era hacer un decapping completo. ¿Qué se hacía? Se le quitaba la capa de arriba a este chip con ácido fúmico, que era como un ácido nítrico altísimo, de altísima pureza, hasta que quedaba la placa prácticamente al descubierto. Luego esa placa, que tenía 1 centímetro cuadrado, se microfotografiaba con más de 1000 aumentos, y cuando tenías esa gigantografía puesta ahí, separabas, hacías un análisis, acá hay RAM, acá hay ROM, acá está el ALU, la unidad lógica, y lo que se creía que era el binario que contenía, el programa que tanto queríamos, era una serie de puntos que teníamos que decodificar para darle un sentido y poder recrear, a veces a mano, bit a bit, cada uno de esos puntitos prendidos y apagados era un bit, recrear el binario que contenía dentro para poder echarlo a andar en la emulación. Era tedioso, pero era fantástico. Así como Forensics, en las lecturas de digitalizaciones de tape y cassettes, en este caso, la mayoría de las computadoras tenían cintas, pero también se deterioraban, había que hacer algo rápido. Entonces se trataba de samplear, de poder digitalizar esa cinta para poder tener un wave normal, de los que conocemos hoy en día. Y después, con eso, crear el típico archivo, depende de la computadora que sea, para que sea preservado. Disquetes. La lectura de disquetes era otro tema. ¿Por qué? Porque los disquetes, si ya se deterioraban en la época que nosotros los usábamos, ¿qué podía pasar 20 años después? No encontrábamos nada, absolutamente nada. Pero gracias a Dios estaban sistemas como el Kyroflux o como el Catwhistle, que lo que hacía iba al hueso. Leía el flujo entero del disco. ¿Cómo el flujo magnético? Sí, el flujo magnético entero del disco. No importaba qué formato tenga. Se creía que era de tal formato, bueno, se intuía de esa manera y se leía totalmente el flujo magnético para poder obtener una lectura aproximada que después se podía llegar a corregir ese tipo de errores y tener al fin un dump, un resguardo del contenido de esos disquetes. Pasó después con los discos rígidos, los juegos que venían con discos rígidos, lo mismo que las computadoras. ¿Qué hacemos con estos discos rígidos? Se creó un concepto en el cual se hizo como una especie de container, como el AVI, un container de video. Bueno, pero esto es un container en el cual se creó un formato exclusivo de compresión, un CHD, Compressed Chunk of Software, y que en realidad lo que hacía era tener un formato comprimido de una imagen RAW de ese disco.
También apareció el problema con los CDs y DVDs, antes de que se termine esto, o sea, el problema de que los agarre el birrot, se los coma el hongo, etc. Bueno, los CDs y DVDs tenían otra cosa, como tenían otro tipo de estructura y arquitectura, empezaron las discusiones del jittering, los gates, etc., los subchannels, y bueno, había que buscar una forma de leerlo, de forma que sea precisa, para poder preservarlos para el día de mañana. Y también se iban a ese mismo container que se había hecho, que se había creado para esto. Lecturas y digitalizaciones de Laserdisc. Este es un tema completamente diferente. El Laserdisc era un disco de 30 centímetros, como los long play de la época de los viejos, solo que era un disco a espejo, leído por un láser. ¿Cuál era la historia de estos Laserdisc? Que era analógico, no era digital como el CD o el DVD. O sea, mientras el DVD y el CD leía unos y ceros en las imperfecciones de la superficie reflectiva, estos lo que hacían era prácticamente crear una portadora a través de una modulación para poder levantar algo que era analógico. Y el sonido podía ser digital o analógico en varios tracks. Entonces era un problema. Porque algo analógico decís, bueno, ¿cómo lo hacemos? Existen métodos como el teorema de Nyquist-Shannon que te dice que tenés que digitalizar y samplear las cosas al doble del máximo ancho de banda que tenga esa lectura. De hecho, lo ven en los CDs. Los CDs de audio son de 4400, el sampleo, porque la parte audible es de 22. Entonces, en realidad, cuando tomaron ese registro, lo pasaron al doble, justamente al doble. Eso es Nyquist-Shannon también. Y recortando las frecuencias que no servían. En este caso también pasó exactamente igual. Con esto de los Laserdisc hubo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque se utilizaban muchos códigos, primero, que no aparecían en las capturas. Se trataba de capturar con placas capturadoras. Pero no, ¿cómo vas a capturar con placas capturadoras cuando tenés cosas fuera de pantalla? Había códigos que eran time frames, eran códigos del lector, había códigos de los juegos que decían a qué frame tenías que saltar en el lapso del V-blank, o sea, en la parte no visible. Ustedes lo habrán visto, a veces en las televisaciones se les escapa un poquito abajo, que hay como unos puntitos abajo que corren. Bueno, esto es igual, estaba codificado fuera del área visual. Y esto se perdía si uno lo capturaba como una pantalla. Entonces, ¿qué había? Apareció la solución final, el Doomsday Replicator, que era un hardware que hackeaba una lectora de Laserdisc para poder tomar la señal directamente del pickup láser y samplearla 8 veces el número de Nyquist. Fantástico, es una herramienta de ingeniería inversa fantástica. Y con eso se terminaron los problemas. Ya no hubo discusiones que si el video estaba bien digitalizado o no, porque en realidad sí, ya tenía suficiencia como para poder ser preservado en todo esto. Ahora, antes de terminar esto, yo quisiera decirles algo. ¿Qué pasa cuando no tenés el hardware? Cuando no tenés el hardware la cosa cambia muchísimo, porque tenés que ser muy intuitivo y la ingeniería inversa es cada vez mayor. Tenés que dedicarte a hacer cosas, como por ejemplo, mapear esas ROMs que tenés y intuir qué tipo de CPU tenés por el lenguaje y con el lenguaje echarlo a andar con un mapa de memoria precario. Y saber qué hace el código, empieza a saber qué hace el código, empieza a escribir en tal lado. Ah, acá hay RAM, entonces intuís y ahí ponés lo que sería RAM de trabajo. Acá está inicializando este chip. Acá me parece que está escribiendo esto, que sabes que esa secuencia la viste en otro lado y está inicializando un chip de entradas y salidas. Y así como esto, hay un montón de cosas que uno va poniendo. Dispositivos, cómo se comunican. Y uno empieza a jugar con esas cosas. Y con las que no puede alcanzar también. Más de una vez uno tuvo que hacer, yo mismo tuve que hacer un par de veces, un troyano. Sí, es de aquel momento. Un troyano para saber, dentro del programa, acceder a esos periféricos, a esos dispositivos, para saber qué es lo que estaban haciendo, cómo se comunicaban, cómo hacían las gráficas, cómo se decodificaban las gráficas. Y entre todo esto había muchas cosas más. Tenías las primeras salidas y vos decís, ¿qué hacen estas líneas? Y tenías que intuir
cómo hacerlo, o cómo desencriptar la parte encriptada, con lo que vos prácticamente no entendías. Era muy difícil. Pero bueno, uno iba haciendo eso y hacía esa estructura. Y dice, acá va este chip de sonido. Bueno, vamos a poner el chip de sonido, bárbaro. A ver, ¿funciona? ¡Pah! Funcionó. En el Magic Fly, que fue uno de los primeros que hice, las salidas, que eran 8, digo, ¿cómo se trabaja esto? 3 eran contadores mecánicos que decían las fichas que entraban y toda la historia. 4 se utilizaban para la multiplexión de las entradas. O sea, que eran esos que cada vez cuando está abajo, lee para un botón, está el otro abajo, lee para los otros botones. Y me quedaba 1. Y ese 1, miren cómo era prácticamente la ingeniería en ese momento, que ese 1 era un DAC. Tenía el sonido completo del juego. En una sola línea. Era un Sigma Delta DAC. Y funcionaba a la perfección. Cuando lo conecté, empezó a tocar la musiquita determinada, que era la cucaracha. No me lo olvido más. Bueno, son miles de cosas que no van a entrar en una charla realmente de tan poco tiempo. Pero bueno, ojalá podamos hacer algo diferente para el año que viene, como hacer un training o un workshop o algo como para explicarles realmente más de los inners estos, que son fantásticos, porque te van llevando a esa época. Es fantástico. Tirame uno, por favor, para atrás. Ahí está. Vamos a agradecer. Antes que nada, voy a agradecer a la organización de esta Ecoparty, la 14ª, que hicieron lo imposible, porque lo imposible, para poder traerme. Yo estaba muy lejos y, bueno, con vuelos cancelados y problemas y paros, lo que sea, no bajamos los brazos. Aquí estamos. Y aparte, por otra cosa, a toda la gente que hizo posible esta conferencia, a todos ustedes que vinieron a verlo, que vinieron a ver de qué, al menos aunque sea de qué se trataba. Y por permitirme también, en cierta manera, que pueda haber esta charla en mi propio idioma para mi gente, cosa que hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de hacer. Gracias. Les agradezco. Estoy muy emocionado. Esperen. Un segundo. Antes de terminar, les pido una cosa. Recuerden esto, lo que ven acá. La importancia de preservar este patrimonio que es para las futuras generaciones. Cualquiera se puede sumar, cualquiera que sepa un poquito de esta ingeniería inversa y que crea participar, puede participar. Yo fui uno de esos, de aquellos que dije, me animé, y hoy, el 23 de agosto, cumplí 20 años de desarrollador de MAME, a mucho orgullo. Aquí tienen los links de MameDev, de GitHub MAME en MameDev, para poder hacer un pull request si entienden algo del software, de cómo está hecho. Y si no, después del training del año que viene, espero que muchos de ustedes estén allí haciendo un pull request con algo diferente. Recreativas.org, que son los que hicimos muchos trabajos, entre ellos 2 grandes juegos impresionantes, que eran como Polybius, esos que no existían. Uno es El fin del mundo, que lo pudimos rescatar cuando decían que no existía, y el otro es el Nightmare. Yo estoy orgulloso de ser parte de la emulación de los dos, para preservarlos para toda la vida. Y el de abajo es el link de mi sitio donde pueden ver muchos de los trabajos que hago. Desde ya les agradezco mucho por haber participado de esta charla y darme la oportunidad de estar con ustedes. Nos estamos viendo para el próximo año. Muchísimas gracias.